Como siempre, vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de líderes, cultura corporativa. Y solo decirles que de alguna manera hay un mindset, un paradigma en el que el líder de alguna manera debe resolver, apagar incendios, eliminar incertidumbre, devolver calma al equipo. Eso es lo que dice como, o lo que hemos ido viendo históricamente. Y hoy venimos a plantear o desafiar esta idea un poquito a partir de la radiografía, perdón, del liderazgo 2026 que hemos realizado en Hooks. Y para presentar los resultados de esta radiografía, hoy vamos a dar la palabra a Macarena Molina, nuestra gerente general, y a Jimena Peribancic, nuestra directora de cuentas. Así que, Macarena, Jimena, el espacio desde ahora es suyo. Muchas gracias, Daniel. Estamos súper entusiasmadas con lo que aquí vamos a compartir. Y para partir, solo contarles que me estaba acordando de que hace un año, Daniel, creo que los dos dimos un webinar que se titulaba Liderazgo en la era del algoritmo, donde pensábamos que el gran cambio era tecnológico, ¿no es cierto? Entonces hablábamos de cómo la inteligencia artificial estaba irrumpiendo y cuáles eran los desafíos que eso llevaba. Hoy día, además de ese como desafío tecnológico, creemos y estamos muy seguras y seguros de que no es solamente esto no va a ser solamente una charla para hablar de los resultados de la encuesta, sino que también de cómo es el estado actual del liderazgo hoy. Y de verdad que para nosotros ha sido un tremendo descubrimiento y creemos que tenemos una tesis potente hoy día sobre el estado del arte. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta charla, que espero que sea, esperamos que de verdad sea una gran conversación. Ojalá que no solamente nosotros aquí hablando sobre un tema que nos interesa, sino que sea bien compartido. Bien, ahí vamos a compartir. Momento. Ahí estamos. Tú me avisas, ¿estamos ok? ¿Se Ahí ve se ve bien? perfecto, Maca. Ya. Bien. Así que vamos con la era de las tensiones, lo que la radiografía del liderazgo nos revela en el liderar hoy. Primera pregunta, y para que nos contesten en el chat nuestros participantes y seguidores, tenemos seguidores ahí que son bien habituales. ¿Saben qué es lo que es o qué representa esta foto? O sea, ¿quiénes son y de qué año más o menos será esta foto? Ahí les leemos en el chat. ¿Qué creen ustedes? Ahí en el chat, si es para ver si también si está funcionando para todos. ¿De qué año será más o menos esta foto y quiénes serán los que están ahí? Sí, por si acaso el chat estaba deshabilitado, pero ya está habilitado ahora. Así que Ricardo, Ah, muchas perfecto. gracias por avisar. Pero ahí nos saludan desde Argentina y ya hay alguien que dice que le recuerda a la película Oppenheimer. Mira tú. Mira tú, que, oye, sí, y algunos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar hoy? Efectivamente, esa es una foto tú estuviste investigando, Daniel, del laboratorio de Berkeley, ¿no es cierto?, en California, por ahí años 40, donde un grupo de científicos, ¿no es cierto?, estaba investigando sobre qué pasaba con esto ¿no es cierto?, de los átomos, ¿no es cierto?, qué pasaba con un horario. Estaban jugando, estaban haciendo pruebas. Ninguno de ellos, en definitiva, estaba buscando crear una bomba atómica. No estaban produciendo una bomba, sino que estaban más bien jugando con átomos, con la separación de los átomos. Pero se hicieron, una vez que vieron los resultados, se hicieron una tremenda pregunta que hoy día también nos estamos haciendo en el mundo del liderazgo. ¿Qué estamos liberando? Porque la energía nuclear, ¿no es cierto?, no es solamente electricidad limpia, no es solamente energía limpia, o sea, no solamente algo que nos permite trabajar en el mundo de la salud, sino que también tiene un gran poder destructivo. Y eso es lo que se dieron cuenta en la medida en que estaban ahí jugando con átomos. Y efectivamente esa es la tensión que creemos que hoy día estamos viviendo a propósito de la inteligencia artificial. Así como hace 80 años este grupo de científicos se hizo esa pregunta, ¿qué es lo que estamos liberando? Hoy día nos pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Estamos jugando con algoritmos. Y también nos estamos preguntando entonces qué es aquello, cuál es el potencial que tiene esto que estamos viendo en la medida en que lo estamos utilizando.
Y así como hay un enorme potencial, también hay riesgos que tenemos que ser capaces de identificar. Así que, como toda fuerza poderosa, ¿no es cierto?, exige que nosotros como líderes tengamos la habilidad para dirigirlo con criterio y con responsabilidad. Vamos a hacer una pequeña analogía eh, con esto de ir jugando con átomos, ¿ya? Para que de ahí vayamos a estos resultados. Si pensamos en aquello que vivieron este grupo de científicos jugando con átomos, la energía nuclear, por un lado, ¿no es cierto?, tiene un poder destructivo inmediato, es decir, nos dimos cuenta de la capacidad que tenían para aniquilar ciudades, ¿no es cierto? Y tenemos el caso, ¿no es cierto?, de Hiroshima, de Nagasaki, barrer con ecosistemas. Identificamos que había también consecuencias a largo plazo. Hoy día vemos también algunas consecuencias en términos de radioactividad, ¿no es cierto?, cambio climático. Impuso la necesidad de controlar y regular, es decir, a partir de esto, juego con átomos, aparecieron tratados internacionales, está el tema del desarme, y hoy día, bueno, hay una guerra en curso que estaba a propósito de las bombas atómicas. ¿De qué manera esto podía proliferar o no? Es decir, ¿hasta dónde la dejamos libre o la regulamos? Por último, entonces supone un dilema ético, es decir, que sigue en pie, ¿no es cierto? Que sigue estando después de 80 años, que es el uso militar versus la energía pacífica. Entonces, si hacemos la analogía con la inteligencia artificial, también supone un poder transformador inmediato. O sea, creo que aquí todos estamos usando más de una inteligencia artificial que nos permite crear contenido rápido, ¿no es cierto?, a gran velocidad, construir, analizar. Entonces hay un poder transformativo que es inmediato. Consecuencias a largo plazo también. Estamos viendo ya, y eso me recuerdo también el año pasado cuando estábamos en esta misma charla, el impacto en el desempleo es brutal, es decir, se vienen índices importantes. La desinformación, así como informa, también desinforma. La aparición de nuevas industrias, etcétera. Entonces también estamos viendo las consecuencias a largo plazo. También abre conversaciones o moviliza la necesidad de controlar y regular. Todavía está incipiente, pero ya están apareciendo algunas leyes que nos van eh, hablando sobre la ética, la propiedad intelectual, la seguridad, etcétera. Y por último, al igual que la energía nuclear, el dilema ético, es decir, cuáles son los beneficios exponenciales versus los riesgos que todavía no logramos predecir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esta conversación? Por un lado, que durante décadas nosotros hemos construido organizaciones, cuando hablamos de organizaciones hablamos de empresas de distinto tipo, y organizaciones humanas, sistemas, que se han crecido y se han mantenido en la medida en que amplificaban su conocimiento, ¿sí? Y hablábamos del área del conocimiento, yo me acuerdo ahí Rafael Echeverría hablando del mundo organizacional, no sé, el conocimiento que era lo valioso y cómo construir confianza. El tema es que hoy día la inteligencia artificial acaba de democratizar el conocimiento. Hoy día el conocimiento es accesible para todos y para todas. Por eso, nosotros creemos que, y esta es nuestra tesis, que el liderazgo futuro ya no se trata de saber más, se trata de cómo desarrollamos aquellas capacidades que siguen siendo humanas y que siguen siendo irreemplazables aún. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Jimé. Súper, entonces vamos a dividir esta conversación en tres momentos y vamos a tener un espacio para hablar de el fin del líder experto, que suena un poco contraintuitivo, ¿cierto? La era de las tensiones, que tiene toda la relación con nuestra radiografía y lo que nos han compartido a través de ella. Y vamos a terminar con aquello que no se automatiza y vamos a aprovechar también a ver, hay algunas herramientas que nos van a ayudar a liderar con eso. Pero nos ponemos foco ahora con el fin del líder experto. Y cuando decimos eso, lo que estamos hablando es cuando las respuestas dejan de ser escasas. Hoy día la IA nos está entregando muchísimas respuestas. Por lo tanto, lo que ahí aparece como fundamental y valioso es las preguntas que tenemos que hacernos. Para eso entonces queremos hacer un pequeño resumen y muy relacionado también con lo que la Maca nos estaba diciendo.
nosotros hemos definido acá las tres eras del trabajo. Y en estas estamos diciendo que pasamos de la fuerza al criterio. En un minuto, ¿cierto? Se valoraba al trabajador manual. Cuando decíamos nos vamos a remangar las mangas. Y el valor estaba en la fuerza, en la repetición, en el estar haciendo. Luego vivimos un momento vital que tenía que ver con el trabajador del conocimiento. Yo creo que muchos de los que estamos acá nos sentimos interpretados Mm, y que es algo que vivimos personalmente, donde ese valor estaba en saber lo que otros no saben. Entonces, ese saber nos da autoridad, nos ponía en una situación y en un lugar especial, como por ejemplo a los líderes. Pero hoy día, como también les estamos mostrando, ¿cierto? El conocimiento se ha democratizado. Y eso significa que estamos en la era donde el trabajador ha aumentado por la IA. Y ahí aparece un valor súper relevante y que también nuestra radiografía está dando cuenta de ello, que tiene que ver con el criterio. ¿Y el criterio para qué? Para preguntar, para decidir qué, para cuidar qué cosa. Entonces el conocimiento dejó de ser escaso y el criterio no. Ahí aparece algo que está fuera del algoritmo. Eso, ¿cómo lo vemos? Queremos partir haciéndoles una pregunta, invitándolos a contestarnos en el chat. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de criterio? Bueno, pensemos en esto. ¿Qué porcentaje de tu trabajo crees que hoy podría hacer una IA? La alternativa A, menos del 25% de lo que haces. Quizás la B entre el 25 y el 50. C, más del 50. Yo creo que también el que nosotros estemos acá, por lo menos yo soy de la opinión que podría una IA hacer más del 50. Yo creo que sí, y por eso también nos da permiso para poder abrir nuestras puertas y tener esta conversa en el webinar, ¿cierto, Maca? o sea, Más del sí. 80. Entonces, vayan ahí compartiéndonos qué porcentaje de su trabajo Mm. está bien distribuida, parece la cosa, entre la alternativa B, entre 25 y 50, y la C, más del 50, ¿cierto? Por ahí Ahí está, aprovecho de recordarles a algunos que pongan en el chat el mensaje para todos, para que todos puedan ver la respuesta, porque todavía hay algunos que están solo para panelistas. perfecto. Y ahí Ricardo dice un porcentaje muy Mira, alto de todo lo que no es importante. De lo importante, muy poco. Gracias, Ricardo. Felipe dice, temo que sea D. Temo que Seguro que sea es D. D. Mira, y Felipe es el único que se aproxima a considerar la alternativa D, porque de verdad que el resto están todos entre el 25, un poco más del 50%. Mm. Y Mario también ahí es otro que se une a que la letra D eventualmente es lo más probable. Súper. Oye, muchas gracias a todos por estar compartiendo eso, es lo que nos gusta, estar ahí Sí. interactuando con ustedes y escuchando también sus propias experiencias. La verdad es que nosotros creemos que cuando estamos hablando de ese más del 80, estamos pensando quizás justamente en ese porcentaje que Mm. puede escaparse a la automatización y a la IA. Y que es un porcentaje del trabajo donde justamente lo que tiene que operar es ese criterio humano. Y por eso a nosotros nos interesa compartirles dos ideas clave que son parte de lo que queremos que se lleven de esta conversación. Si les pregunto a propósito de criterio, ¿el tomate es una fruta? ¿Es una verdura? El tomate depende, dice Felipe. Es una fruta, efectivamente, Silvana, igual que Jesús. El tomate es una fruta. Entonces, cuando estamos hablando de que el tomate es una fruta, lo que estamos diciendo ahí es que eso es conocimiento. Pero distinto es ponerlo o no en una ensalada de frutas, porque es ahí donde aparece el criterio.
donde me pregunto, ¿qué es lo que quiero conseguir con este plato? ¿Qué es lo que quiero aportar? Y el valor que quiero ofrecerle a mis comensales. Es donde tiene que operar ese criterio y esa sensibilidad con la cultura y con el sistema que ahí está sucediendo. Entonces, primer criterio que debe operar desde el liderazgo es como curador del conocimiento. ¿Ok? El Dime, solo algoritmo, la IA. perdón. No, dale, dale, dale. No, que claro, como la inteligencia artificial es la que siempre nos va a estar dando el dato, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacer con ese dato? Ese es el criterio que un líder hoy día tiene que seguir en virtud del equipo manteniendo, ¿cierto? ¿Qué hacer con Tal eso? cual. Esa es la idea. Y el segundo criterio, que es igualmente relevante y que se tiene que hacer cargo de esas tareas que la IA no puede, tiene que ver con el liderazgo como guardián ético. Entonces, la IA puede optimizar procesos sin duda, pero no puede decidir qué valores sostiene una cultura. Esos valores que son particulares a cada organización, a cada sistema, y que conversan con el propósito, con la estrategia, con las personas con quienes se relaciona dentro y fuera de sus horizontes. Entonces ahí es donde cada líder debe procurar tener esas conversaciones que también son complejas y que hablan de la particularidad de cada una de ellas. Y por lo tanto, se ocupa de mantener viva esa cultura. Entonces, cuando hablemos de lo humano y aquello que no puede ser reemplazable, estamos hablando ya de dos primeras distinciones, criterio, curador del conocimiento y guardián ético. Bien, entonces seguimos apelando a ese 20% que nadie respondió. Segundo punto es la área de las tensiones, es decir, lo que los algoritmos no pueden resolver, ¿cierto? Son estos dilemas profundamente humanos que en el fondo apelamos ahí a la necesidad del liderazgo. Tenemos una primera lectura, y aquí vamos con los resultados de la radiografía. Una primera lectura que aparece para nosotros es que no estamos en una crisis del liderazgo. ¡Chan! Ese es como tremendo titular. No estamos, nosotros pensamos viviendo una crisis de liderazgo, sino que es la era de las tensiones. Si miramos los resultados de la radiografía, y ahí agradecemos a todos quienes participaron porque tuvimos más de 300, tuvimos 335 respuestas a la fecha y siguen aumentando de líderes chilenos de distintas organizaciones e industrias. Y ahí les vamos a presentar tres primeros hallazgos para que sigamos esta conversación. El primer hallazgo, probablemente esto es algo que vamos a estar más o menos de acuerdo porque lo vivimos, es como un poquito evidente, pero ¿cómo coincidían todos en responder que la mayoría siente que avanza, los líderes y las líderes, pero con cierto costo? Es decir, había una pregunta que tenía que ver si estoy liderando con buen ritmo y foco, es decir, siento que lo estoy haciendo bien, que ciertas como competencias de liderazgo las tengo, pero el avance hoy día pesa sobre la propia persona y compromete también el bienestar, es decir, hay un costo personal alto, ¿ya? Como hay hartas señales de desgaste, perdón, en los líderes, entonces 2 de cada 3. El segundo hallazgo, que es bien interesante, cuando planteábamos los desafíos que estaban viviendo hoy, ninguno de los que tienen más alto puntaje, ninguno de estos tres, se resuelven con tecnología. ¿No es cierto? Sostener la cultura en un contexto cambiante, mantener compromiso y sentido de pertenencia, ¿no es cierto? Tener conversaciones difíciles sin dañar la atención, no son tensiones que puedan resolverse con tecnología. Ese es nuestro segundo hallazgo. Y el tercero es que la nueva expectativa, es decir, cuando había una pregunta que tenía que ver como, ¿qué sienten ustedes que tu organización te pide? No sé si los que contestaron se acuerdan. No es controlar, sino que es traducir. El 38% de las respuestas coinciden que lo que su organización le pide es conectar la estrategia con la realidad del equipo, por sobre cualquier otra cosa. Es decir, y ahí vamos a hablar de eso. Hoy día las organizaciones ya no quieren gente que esté ahí controlando y supervisando
¿no es cierto?, que la gente haga, sino que esperan traducir la estrategia al día a día. Por lo tanto, hoy día los líderes y las líderes no viven problemas, o sea, tenemos problemas, pero no es que estemos viviendo un problema, sino que vivimos tensiones. Y las tensiones, y aquí es como lo primero que vamos a ir como gran titular, las tensiones no se resuelven, se sostienen. ¿Qué tensiones? Cuando hablamos de tensiones, vamos a plantearles aquí 3 tensiones críticas. Y también quiero invitar a que si tienen alguna pregunta pueden ahí escribirla en el chat o comentario para ir viendo cómo esto a ustedes les va resonando. Entonces, tenemos 3 hallazgos, podemos estar más o menos de acuerdo, y también identificamos 3 grandes tensiones. Les quiero pedir que mientras vayamos avanzando, ustedes también vayan ahí haciendo su propia reflexión para ver cuál es la que están sosteniendo. La primera tensión es entre resultados y bienestar. Y ojo, aquí no tiene que ver con, ¿por qué hablamos de una tensión y no es algo que se resuelva, ¿no es cierto?, que se sostiene? Es decir, la tensión es cómo yo vivo en esto de la mirada al resultado, pero también cómo sostengo el bienestar personal y de la organización. Hoy día hay muchas organizaciones que por un lado sienten que tienen que cumplir, no sienten que tienen que responder o sienten que están como en esto de estar apagando incendios. Y eso tiene un costo silencioso muy tremendo, ¿no es cierto? Porque es esta constante tensión del desgaste, ¿no es cierto? ¿Me preocupo o lo logro? Se vive a nivel personal y a nivel de equipo. Entonces, ¿cómo entregamos resultados, pero sin desgastar, ¿no es cierto?, a las personas? La segunda tensión, y ahí, Jiménez, si quieres aportar cualquier cosa, también me vas complementando, tiene que ver con cercanía o exigencia. Y esto es bien común que nosotros encontramos también con los líderes que trabajamos. Por un lado hay que trabajar la cercanía, es como estar cerca del equipo, pero no a un punto que sea tanto que tienda a la complacencia, es decir, como cercano, pero sin soltar el estándar. Y por otro lado, tampoco me puedo ir al otro polo, de la exigencia, pero sin cercanía, porque ahí es donde también puedo dañar la relación. Entonces, ahí tenemos nuevamente otra tensión. Y ahí les voy pidiendo a ustedes que también vean si tienen esta tensión, hacia qué polo se sienten que están más cargados. Claro, porque ahí Sí, Maca, ¿cierto? Es como, además, a propósito de las eras que veíamos hacia atrás, históricamente nos han enseñado que efectivamente son 2 polos y opuestos y que hemos tenido que elegir por uno o por otro. Pero hoy mm, día, donde estamos en una etapa del trabajo, con un liderazgo y además con toda esta tecnología a disposición, sabemos que son esas tensiones las que tenemos que sostener para ir encontrando los caminos y los lugares y espacios de convergencia, de cómo claro. podemos ir con criterio, ir tomando las decisiones adecuadas para velar Mm. por el bienestar de la organización y sobre todo para que en estas decisiones, dentro de estos péndulos, efectivamente procuremos decisiones que velen por la cultura organizacional y por los objetivos estratégicos. Eh, claro, Mario, Hola. son tensiones sí, Sí, justo ¿quién Maca dijo Jime, hola? iba a decir lo mismo yo, Daniel. Estoy aquí todavía y estoy viendo los comentarios y solo que hay un par de cosas que creo que son interesantes para no dejarlas porque estamos en este tema. Sí, Em, sí, Mario plantea algo que está bien interesante y es si siempre han existido estas tensiones. Lo que sí me parece, la IA está cambiando las reglas del juego y el impacto está por exacto. verse. Es un poco lo que planteamos nosotros, como la proyección hacia adelante. Felipe menciona que si habrá diferencias culturales de un país a otro en esta tensión, y yo creo que es nuestro siguiente paso, hacer un cruce a nivel de probablemente lo más cerca, Argentina, Perú, y la ambición de llegar a comparar también con Europa o alguna cultura anglosajona. Y Ricardo menciona que creo que hay un elemento adicional asociado al cansancio de los líderes. Cuando los líderes se agotan, la estrategia se debilita. Así que eso, queremos agradecer que están participando harto, ya somos Bien. 32.
asistentes, así que Perfecto. sigan comentando porque eso es lo que alimenta también que podamos aportar desde lo que ya hemos visto. Eso, disculpen la interrupción. De nada más. No, súper bien, Dani. Tú nos vas contando ahí lo que va apareciendo en el chat porque es esa la discusión que queremos decir, como cuando muchas veces desde el liderazgo queremos trabajar la cercanía del equipo, pero por otro lado la organización o el sistema te empuja en una dirección contraria, porque necesitas resultados rápidos. Entonces no es un tema de competencia. Y la tercera tensión, entonces tenemos la primera, que era resultados o bienestar, ¿no es cierto? La segunda, cercanía o exigencia. Y la tercera tensión, de la cual vamos a hablar, es entre operación y estrategia, es decir, cómo sostener el día a día sin perder el horizonte. Y esta es la que más conecta a nuestro juicio con esta capacidad de poder traducir y bajar la estrategia, ¿no es cierto?, a una realidad operativa, ¿no es cierto? Hay muchos, y comentábamos, hay muchas organizaciones que están pasando por procesos de cambio, de transición, conversábamos con Jimena, y aquí es como cada uno se siente, vive y habita esa transición, ¿no es cierto? De cómo me hago el cambio, pero por otro lado no puedo soltar la mirada general de la estrategia, por qué lo estamos haciendo. Y ese sostener esa operación diaria, ¿no es cierto? Es como lo que muchas veces nos cuesta y nos genera esta tensión, ¿no es cierto? Constante. Bien, ahí le seguimos también, Ricardo. Claro, pues lo que decía Ricardo, cuando los líderes se agotan, también la estrategia se debilita. Dejo de comunicar, ¿no es cierto? Y María Teresa también bien interesante, ¿no es cierto? Considero que los líderes necesitamos trabajar en nuestra emocionalidad y en gestionar nuestros pensamientos. Necesitamos trabajar en nosotros mismos en todo sentido para poder liderar a otros. Miren, acá hay algo también interesante, Absolutamente. sí, sí. Y aquí, Jimé y Dani, hay algo importante que también nosotros como que nos fuimos preguntando. Cuando empezamos a mirar estas respuestas, ¿no es cierto? Vimos algo que iba apareciendo, que no todos los líderes en los distintos niveles organizacionales tienen los mismos desafíos. Entonces, la experiencia va cambiando en la medida en que también tú ocupas un lugar distinto en la organización. Mm. Solo para contarles, tuvimos de gerentes generales y socios 36 respuestas, gerencia senior, directores y gerentes senior 83, mando medio 109 y primera línea, jefatura, supervisores 110 líderes. Esas son las respuestas que tenemos. Entonces, cuando lo importante es, y que también es claro, no es nada nuevo, pero cuando hablamos de liderazgo, no podemos pensar como si fuera una realidad que para todos se vive de igual manera. Se vive de manera distinta desde experiencias completamente, eh, con tensiones completamente distintas. Por ejemplo, para jefaturas de primera línea, nosotros aquí les pusimos nombres. Hablamos de tensión relacional, de tensión decisional, tensión cultural y de tensión existencial. Entonces, jefaturas de primera línea, la tensión es más relacional. ¿Y por qué? Porque están la mayor parte del día con personas, ¿no es cierto? Resolviendo conflictos, dando feedback, motivando, sosteniendo, coordinando. Entonces también es interesante mirar esto desde nosotros, por ejemplo, cuando realizamos programas de formación. Esas son las habilidades y eso es lo que ayuda, ¿no es cierto?, a líderes de primera línea a sostener esta atención. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, ahí, Maca, ¿cierto? Sí, Nosotros vemos con nuestros partners, nuestros clientes, que en ese perfil las habilidades comunicacionales son claves. Y tenemos que asegurarnos de que esos líderes den buenos feedback, tengan buenas conversaciones de retroalimentación, porque justamente está en la atención relacional. claro. En el fondo es cómo hago que este equipo funcione. ¿Ya? Exacto. En el mando medio, ahí cambia un poquito, ¿no es cierto? Y la atención es más decisional, es decir, ya no se trata solo del equipo, sino que también aparece la necesidad de priorizar, es decir, elegir, asignar recursos, ¿no es cierto? Responder por los resultados. Entonces, ya no es cómo logro que este equipo funcione, sino que qué decisión tomo y cuánto costo tienen estas decisiones. Mm. En general, los mandos medios son los que hoy día también están como más presionados, ¿no es cierto? Están tensionados desde arriba y están tensionados desde abajo, ¿ya? Para la gerencia senior, ¿no es cierto?, que es una tensión más cultural. Eh,
acá el problema tampoco, ya no es decidir, ¿no es cierto? Es alinear distintas áreas, distintos intereses y distintas prioridades. Y son las conversaciones que también cuando definimos y armamos programas de liderazgo también es interesante ver y entrevistamos a gerentes de áreas, por ejemplo. Finalmente es cómo logro que toda la organización avance en la misma dirección. ¿Ya? Esa es como la tensión más cultural, por eso le llamamos tensión cultural. Y Sí, por pues último, y ahí, perdóname mm, acá, cómo hemos visto la necesidad de que efectivamente en ese espacio las conversaciones vayan en torno a cómo construimos ese relato, cómo lo mm, bajamos, cómo hacemos que ese relato cobre vida en la forma en que hacemos las cosas. Entonces, hay ahí un desafío que es distinto al de los otros líderes. claro. Y por último, la tensión existencial, que puede parecer medio filosófico. Entonces, no es una pregunta filosófica para los gerentes generales o CEO, sino que más bien es, no desaparece la cultura ni la preocupación de las decisiones ni nada de eso, sino que es más bien una pregunta distinta. ¿Hacia dónde llevamos a esta organización? Y ahí aparece la tensión. Entonces, no es una tensión de tarea, sino que es una tensión más de sentido, de propósito, de visión. Y esas son las tensiones entonces que están viviendo. Entonces tenemos una tensión relacional, una tensión decisional, cultural y existencial. ¿Sí? Preguntas, aquí podemos ir comentando también porque esto es parte para ir haciendo como un resumen de lo que hemos visto y los hallazgos que hemos encontrado en esta radiografía del liderazgo. Entonces, como resumen, mientras mayor es la responsabilidad, es decir, mientras tú más vas subiendo en la organización, es menos importante tener todas las respuestas, pero sí más importante sostener el rumbo en medio de esta complejidad o en medio de esta incertidumbre. Ujú. Jime, vamos al último punto. Súper. Entonces, vamos a ver lo que no se automatiza y que tiene que ver con la humildad, el criterio y la convicción. Y necesitamos tener en mente aquello que no se automatiza para sostener y acompañar estas tensiones. Porque en el mundo de hoy tenemos que entender que no podemos perder de vista al equipo, ¿ok? La IA va a estar en la eficiencia, va a estar en los datos, pero lo más valioso vuelve a ser lo humano. ¿Para qué? Para que pensando en el equipo seamos capaces de lograr la motivación genuina, la identidad compartida y la relación que nos moviliza, que finalmente es lo que le da vida a estos sistemas organizacionales y que los hacen sostenibles en el tiempo. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo sostener esas tensiones si hay cosas que no se van a automatizar? Bueno, nosotros les queremos compartir 5 capacidades que nos parecen vital y que también dan cuenta los propios líderes en la radiografía que nos compartieron, que son esas capacidades claves para acompañar a los equipos hoy día. La primera y muy importante tiene que ver con la humildad. Reconocer lo que no se sabe, ponernos en ese espacio de vulnerabilidad y darnos cuenta de cuáles son mis límites cognitivos. Porque para eso voy a tener este espacio de la IA y este espacio con otros también para poder ir aportando ese conocimiento que necesito poner en práctica. Lo segundo tiene que ver con el juicio ético. Acuérdense de uno de los criterios que decíamos al principio, ¿cierto? De ser este cuidador de lo ético. Y es vital decidir con valores cuando los datos no van a tener respuesta. Entonces, asumir esa responsabilidad también de tomar decisiones complejas, pero que conversen con los valores organizacionales y que el algoritmo no me va a entregar, porque quienes somos expertos en esa cultura somos nosotros. Tercera capacidad, la visión con propósito. Algo que es muy obvio, pero que no podemos perder de vista. Definir hacia dónde vamos, cuál es ese mapa que hoy día existe y hacia dónde queremos movilizar a los equipos en torno a algo que importe, que resuene.
Ya la instrucción, la obligación, el porque sí, no va a mover a nadie. En cuarto lugar, la resiliencia adaptativa, que es vital para sostener la incertidumbre, para sostener los cambios y no quedarnos paralizados. Entonces, ser capaces de liderar también en la ambigüedad y el poder recuperarnos a las situaciones de problemas, de fracaso, aprendiendo de ello. Y la quinta capacidad tiene que ver con la construcción de confianza. Esa confianza que no nos va a dar la inteligencia artificial ni ningún robot, sino que se construye justamente en las interacciones humanas, en las conversaciones, en esas conversaciones difíciles que incluso a veces evitamos porque al ser difícil no es llegar y tenerla, ¿cierto? Pero cómo en la medida que nos vamos aproximando a ese tipo de interacciones, somos capaces de ir construyendo esa confianza con los equipos que hacen que podamos ir sosteniendo estas tensiones de manera mucho más honesta. ¿Qué hacemos con estas 5 capacidades? Lo que vamos a ir a hacer es a sostener y no resolver. No vamos a ir a ese inmediato de querer eliminar esa complejidad. No, vamos a sostenerla. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Primero, queremos compartirles acá, ¿cierto? Esta tesis de Jennifer Garvey que dice que el liderazgo moderno no consiste en simplificar la complejidad, sino en desarrollar la capacidad para sostenerla. Entonces, esto que aparece en la necesidad de decir, ya, voy a buscar una historia simple para resolver esto, o vamos a forzar rápidamente acuerdos para eliminar esta tensión. O finalmente voy a evitar dar la palabra o que otros tomen decisiones, sino que lo voy a controlar todo yo y en eso también protejo mi ego. Eso es lo que no puede suceder. Lo que vamos a hacer es ir a observarla, a reconocerla y poner en práctica 3 grandes habilidades, donde vamos a incorporar estas capacidades que yo les venía diciendo, ¿cierto? Entonces, lo primero es que desde el liderazgo, para sostener las tensiones, es fundamental traducir y no solo transmitir. Acá es convertir la estrategia en algo que el equipo de verdad pueda sentir, que de verdad los movilice. Este es el trabajo invisible que va haciendo el líder de cara a poder tomar los valores, los objetivos, la identidad, el quiénes somos como organización, pero entendiendo que necesitamos comprometer al resto. La segunda práctica, que tiene que ver con esta invitación que nos hace Ronald Heifetz, referente en el liderazgo adaptativo, donde dice cómo mantener suficiente atención para generar aprendizaje sin quebrar el sistema. Entonces acá es muy relevante que entendamos que el sostener no pasa por tener respuestas y soluciones técnicas, sino que estas tensiones tienen que ver con desafíos adaptativos. Entonces ahí lo que tenemos que ir a mirar es cómo conversamos, cómo aprendemos, qué creencias estamos sosteniendo y cuáles necesitamos soltar, cómo ajustamos realmente las prioridades. Ese es el desafío que tenemos que movilizar y esos son los espacios que tenemos que facilitar al interior de los equipos. Y la tercera práctica tiene que ver con esta referente, ¿cierto?, de la seguridad psicológica, donde Amy Edmondson nos dice dejar de tener todas las respuestas y crear las condiciones para justamente encontrarlas. Entonces, seguridad psicológica para aprender, decidir y corregir en la incertidumbre. No estamos hablando de falsas armonías, no estamos hablando de contextos sin conflictos, sin errores, al contrario. Favorecer el que puedan aparecer las interrogantes, las inquietudes, el temor, las preguntas, que seamos capaces de asumir riesgos, que seamos capaces de ir observando cómo vamos a ir corrigiendo. Esas son las 3 prácticas que necesitamos para ir sosteniendo las tensiones. ¿Cómo ponerlo aún más Bien, foco acá? vamos a hacer una práctica y esto que les vamos a entregar un mapa de tensiones, porque además
cuando hicimos la radiografía y hicimos la encuesta, preguntábamos, ¿qué es lo que quieres llevarte de este webinar? Y el 67% pidió herramientas concretas. Así que aquí hay una herramienta muy clara. Les vamos a contar cómo tiene 4 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Identifica cuál de estas 3 tensiones estás viviendo hoy. Entonces, cada uno que vaya pensando, ¿cuál es la que está más presente hoy? Estoy en la de resultado de bienestar, operación, estrategia, cercanía o exigencia. Luego que la identifico, siguiente paso. Ubícate hacia qué extremos estás tendiendo. Eh, Aquí lo importante es cómo cada uno de nosotros muchas veces nos inclinamos por defecto, es decir, bajo presión, yo tiendo a inclinarme más hacia un lado que otro. O sea, ¿hacia dónde te inclinas más? Luego que identifico eso, la atención y hacia qué polo estoy, aquí algunas preguntas, ustedes pueden cada uno ir incorporando más y también si nos pueden aportar, ideal, porque esto está en construcción. Pero una vez que yo me identifico, puedo hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué estoy intentando proteger? Cuando estoy más cargado hacia un lado, por ejemplo. Estoy más cargado hacia el lado de resultado, ¿ya? Porque probablemente estoy tratando de proteger algo ahí. ¿Qué conversación estoy evitando? ¿Qué decisión requiere hoy más criterio que información? A propósito de lo que estábamos viendo, pueden preguntarse por los 2 criterios, ¿no es cierto? Curador de conocimiento, guardián de la cultura, de la ética. Y si esta tensión sigue igual durante 6 meses, ¿qué podría ocurrir? Una vez que hago eso, les invitamos a definir una conducta, no una intención, una conducta concreta para hacer durante la semana o durante el mes y que lo observen, ¿ya? Y que la vayan observando. Entonces, ahora ahí, Daniel, si tú nos ayudas, les vamos en el chat, a compartir este mapa de tensiones para que ustedes lo tengan ahí a mano, cual guía de bolsillo. Eh, y abajo además tiene un QR donde también van a poder descargar, entrar a información de lo que estamos haciendo. Pueden, durante mañana o el jueves van a estar los resultados de la radiografía del liderazgo también para que la vamos a compartir. Van a estar bien trabajados, nos quedan ahí algunas cositas que afinar. Entonces ahí tú me dices, Daniel, cuando la compartas. Voy a bueno, lo primero es que hay un par de, si quieres, hay un par de comentarios Sí, que me parecen que son súper a ver, atingentes, vamos a que ver. pasamos un poco por encima. ¿Les parece que, por ejemplo, María Teresa Dale. habla de considerar que los líderes necesitamos trabajar en nuestra emocionalidad y en gestionar nuestros pensamientos? Para Mm. hablar de todo esto, nosotros sabemos y creemos que efectivamente es una premisa, no andar en piloto. No sé si vieron cuando Bielsa, después del partido en que quedó eliminado Uruguay, tuvo un pequeño arranque de rabia y fue Bi- frente a la cámara, frente al micrófono, ¿Ya? dio un grito después de haber perdido además. Entonces, si hablamos de cómo sostuvo la tensión de la derrota, en este caso, de no lograr el objetivo, Mm, eh, tú perdió la conciencia de que había una cámara, que lo están viendo millones de personas y seguramente, conociendo un poquito cómo es Bielsa, se mm. debe arrepentir de verse a sí mismo desbordado o no sosteniendo o no siendo capaz de sostener esa tensión frente a las cámaras y demás. Y dice Ricardo, y aquí podemos entrar, como decías tú, Maca, más bien en un campo de que Mm, estamos en esa reflexión, en que mm, pregunta 2 cosas. Una es eh, como visualizar que una capacidad del liderazgo es saber identificar qué situaciones requieren liderazgo de las situaciones que requieren autoridad, ¿no? perfecto. Desde el modelo que hemos hablado, del modelo del liderazgo adaptativo, es lo que dice o señala es que cuando el equipo requiere dirección o necesita protección, se ve amenazado porque la competencia, porque qué sé yo, o cuando requiere orden, porque hay áreas grises y demás, se supone que desde ahí hay que actuar con autoridad, entre comillas, que esa es la menor cantidad de las veces se debería. Cuando estamos hablando nosotros es desde la mirada del líder adaptativo, es decir, el que va viendo que hay una dinámica de incertidumbre y ver cómo lidiar con esa tensión sin perder el rumbo, digamos. Yo creo que tenemos que seguir explorando y es probable que aparezcan como nuevas eh, conclusiones a partir de esto. ¿Sí? Y Sí. dicho esto, no sé El, si alguien más.
Es que, no, solo complementando la pregunta de Ricardo, que es muy interesante, ¿no es cierto? Que es como eh, el tema de la autoridad, ¿no es cierto? Y qué momentos, ¿no es cierto? ¿Qué situaciones requieren autoridad? Creo que es parte de las tensiones, ¿no es cierto? La autoridad, como decías tú, Daniel, se desarrolla en esto de yo le asigno autoridad a alguien porque es capaz de dar dirección, de proteger, ¿no es cierto? Y de dar orden. Mm, está Entonces, bueno. ahí hay una tensión. Uno, me hago cargo de esa necesidad de protección, de autoridad, yo te digo lo que tienes que hacer, o tensiono, ¿no es cierto?, al equipo para que sea capaz de resolver lo que tiene que resolver. Entonces, ahí hay algo que también yo como líder, yo creo que ahí es importante conocer bien al equipo y también me hace sentido lo que decía nuestra amiga María Teresa. María, Entonces, uno es conocer lo que hablábamos al inicio, el tema de la humildad, a propósito de autor Jim Collins, que es el que más ha estudiado las grandes empresas que se diferencian, la humildad tiene que ver con el pensamiento crítico, es decir, la capacidad de reconocer los límites de mi pensamiento, de que yo tengo una capacidad cognitiva limitada. Entonces, yo me conozco y voy a ser capaz también de identificar en qué minuto me entrego a esto de que, bueno, ya yo soy la autoridad, entonces te voy a decir qué hacer, o soy capaz de sostener la atención, esa necesidad del equipo y decir, no, no te voy a entregar eso que tú me estás pidiendo para que tú lo resuelvas por ti mismo. Y ahí hay una nueva tensión, que creo que va en términos de cercanía, ¿no es cierto?, o exigencia. Ahí está esa tensión. Eh, Sí, terminando bueno, porque ahí también sí. Sí. María Teresa mandó otra pregunta que nos devuelve un poco, que tiene que ver con la tensión existencial. Pregunta si podemos ampliar un poquito más a qué se refiere desde esta mirada que nosotros estamos transmitiendo, Maca. Ya, nuevamente, no sé si, mira, me voy a ir de nuevo a la lámina para que volvamos, porque claro, puede Mientras, quedar sí, mientras yo ya envié el mapa de tensión, dije que íbamos a terminar las preguntas y iba a enviar el mapa, ya lo mandé al chat por si acaso. Pueden descargárselo súper. los que quieran. claro. La tensión existencial, que no es filosófica, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver cómo, eh, aquí estamos pensando más bien como incluso socios, dueños, gerencia general, es cómo su tensión no está en la tarea, ¿no es cierto?, como en lo que tiene que hacer, sino que en el sentido. ¿Para dónde vamos? ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es el propósito de lo que hacemos? Esa tiene que ser la atención que viven. Por un lado, muchas veces se van a la operación, a mí me pasa, es que es como muy tentador irse a la operación, al día a día, cuando en realidad tiene que estar mis preguntas como en ese ámbito, en esa tensión existencial, ¿ya? Sí. Y bueno, Felipe plantea algo, Felipe que me suena, creo que sé quién es, lo he visto alguna vez, Sí, plantea esta dicotomía de la autoridad. Podríamos, aquí yo creo que esto da para hacer otro webinar, pero básicamente sí, nosotros creemos que desde el modelo que estamos hablando, cuando hay que resolver un problema técnico, cuando lo puede hacer desde una mirada que existe un protocolo, hay una respuesta conocida o alguien es muy experto en algo, efectivamente la autoridad se ejecuta por alguno de esos motivos. Y entendiendo que autoridad no es sinónimo de directivo, de gritar, de lo hacen como yo digo o se van. No, no estamos hablando de ese tipo de autoridad. Estamos hablando de una autoridad que de todas maneras es ganada o que acude a un llamado de emergencia, como el reggaetón. Acude a un ya. llamado de emergencia, apaga un incendio. Y solo agregar que a propósito de lo que dice ahí Felipe, porque hoy día lo que queremos comentar también es que el conocimiento se ha democratizado. Por lo tanto, aquello que a ti te llevaba a un lugar de liderazgo, o sea, y que la mayoría de nosotros llegó ahí Mm, porque sabía más, hoy día te enfrentas a un equipo y personas que probablemente saben más. Entonces ya no es desde el saber donde yo me voy eso es lo que nosotros estamos planteando, no es desde el saber donde tú te vas a posicionar en ese lugar de liderazgo de autoridad, sino que tiene que ser desde el criterio. Eso claro, es lo que hoy día creemos que son claro. los valores. Voy a Sí, volver aquí a mi lámina. y Ahí está. también sumando el matiz que hacía Ricardo,
hay un cambio porque podríamos hablar de que el conocimiento ahora ya podríamos decir que significa que alguien es experto, pero tiene más que ver con el criterio, la expertise que Sí, pues. nosotros hablamos. Alguien experto no es alguien que conoce mucho necesariamente, es alguien que tiene el criterio a partir del conocimiento o a partir de la experiencia o a partir de la especificidad de que hay un botón que... Pero no tiene tanto que ver con el conocimiento, insistimos, sino que más bien con el criterio que se aplica para tomar una decisión o tomar una acción o no tomarla, etcétera. ¿Hay Sí. más preguntas? ¿Hay más preguntas? Sí. ¿Pueden compartir el link En la que, nuevamente, por favor? No lo vi en el chat. No sí, es un link, es un archivo. A ver, así es. voy a mandar el archivo de nuevo. Y gracias, María Teresa, por el comentario. Como que yo creo que esta es nuestra síntesis y la tesis que para nosotros nos está haciendo mucho sentido. Para nosotros como Hooks, ¿ya? No, no somos los dueños de la verdad, pero creemos de verdad que no estamos en una crisis de liderazgo, que no estamos aprendiendo un nuevo modelo de liderazgo, sino que estamos aprendiendo a vivir dentro de sus tensiones. Si nosotros quisiéramos que ustedes se quedaran con 4 ideas de esta charla, la primera para mí es lo que acabamos de decir. El conocimiento dejó de ser escaso, pero el criterio no. Eh, Jimeno, para ti. Otra frase. Los algoritmos resuelven problemas, los líderes sostienen tensiones. Otra cosa que tiene que ver con la complejidad. Y había una autora que se me olvidó nuevamente el nombre porque la acabo de leer y aquí la incorporamos, pero tiene que ver con que el liderazgo moderno entonces no consiste en simplificar la complejidad. Y hace una distinción muy bonita entre algo complicado y algo complejo. ¿Ya? Jennifer Garber, Eh, Maca. es Jennifer Garner. Consiste entonces en desarrollar la capacidad para sostenerla. Y por último, una más. La IA puede entregar respuestas, el liderazgo sigue siendo responsable de las preguntas. Eh, Eso. entonces, dejarles eso y de verdad compartirles que a nosotros solo nos hace sentir muy entusiasmados y orgullosos poder compartir estos espacios. Pero lo que más resuena es que tenemos esta radiografía y tenemos a nuestros partners, a nuestros clientes que nos hablan todos los días de cómo están enfrentándose a estas tensiones y cuando caen en cuenta de que el camino no es eliminarlas, porque eso es inviable, sino que comprenderlas y sostenerlas, empiezan a aparecer ahí relaciones, acciones, conductas que expanden no solo el liderazgo, sino que también a los equipos. Entonces, está bueno ese cambio de mindset y esa es la invitación que les queremos hacer. Muy bien, estamos cerrando el webinar de este mes, así que primero, como siempre, agradecer la presencia de todas las personas muchas personas nuevas, que por lo menos por nombre y apellido no habíamos tenido todavía en nuestro webinar. Para los que ya han estado en otros, saben que nosotros cada mes tenemos un webinar gratuito para que si quieren entrar a nuestras redes, sobre todo a través de LinkedIn, es donde más publicitamos o más compartimos todo lo que vamos haciendo, pero también en Instagram y YouTube. En YouTube particularmente, si alguien quiere volver a ver este webinar o ver otros anteriores, pueden hacerlo. Tenemos webinars muy interesantes desde hace ya más de 1 año y medio, 2 años casi. Así que los dejamos invitados también a eso. Y para los que preguntaban, ¿dónde está el link? ¿Dónde está el link que mencionamos? En este QR que está proyectando ahora la pantalla, van a llegar a una página donde tenemos la presentación que acabamos de ver ahora, ¿sí? Y tenemos un espacio donde va a quedar actualizado. Estamos en proceso, así que les pedimos paciencia. Esto es data fresca,
¿Ya? Así que es probable que el archivo se recargue, entonces pueda haber algún tipo de volver a recargar o error 501, etcétera, esas cosas que suceden a veces, pero estamos permanentemente tratando de que esté arriba y actualizado y con todo lo que se requiere para tener respuesta. Y además el toolkit, que también lo envié aquí a través del chat, también va a estar alojado ahí. Y los dejamos, bueno, con esa reflexión. Yo creo que ahí, Maca, Jime, estamos con la analogía de jugar con átomos, llevó a que el propio Oppenheimer, ¿no? Después de la bomba atómica, Oppenheimer hasta al final de sus días fue Ujú. activista en tengamos conciencia de qué significa esto, usémosla para el bien, plantemos una capa de ética por encima del desarrollo científico de la energía nuclear. Y hay muchas voces hoy en día, lo hemos visto todos en las noticias, que CEOs de Anthropic, de ChatGPT, se están saliendo y están anunciando que es necesario ponerle una capa de ética a todo lo que está sucediendo como mínimo, además de regulaciones y además de ciertas advertencias de estamos jugando con información, con tokens, con inteligencia artificial y el futuro, como decía por ahí Felipe al inicio del webinar, no sabemos muy bien hacia dónde va a llevar, pero sí sabemos bien en qué contexto nos estamos metiendo, que es un contexto de incertidumbre absoluto eh, y que además Complejo. de complejo, nos deja perplejos, como decía nuestro amigo David Bravo. ¿Ya? Eso, son las 10:59. Teníamos comprometido este webinar hasta las 11, así que sin más, agradecemos también a ustedes y a Felipe que sigue compartiendo datos de libros y de documentales y de películas y de un montón de cosas. Nos vemos, estamos en contacto. Pueden a través de nuestro QR llegar a agendar una cita específica si alguien quiere también trabajar eso con los líderes de su organización. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao, gracias.